esperando que estén muy bien. El día de hoy es un día especial porque estamos no solamente despidiendo el año, sino también vamos a celebrar también el día del cumpleaños de nuestro pastor. Hoy es su cumpleaños, entonces, pues bueno, estas palabras que vienen en la Biblia, pues obviamente le quedan por pasado y lo que viene por venir, que tenemos hermosas promesas de nuestro Señor. Vamos a leer, hermanos, Isaías 43, 18 y 19. Nos dice nuestro Señor: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago las cosas nuevas, pronto saldrá a la luz. ¿No las conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Nos invita nuestro Señor a que nos olvidemos del pasado y que pongamos nuestra confianza en Él. Él nos tiene promesas hermosas. También nos dice en Lamentaciones 3:23, dice: nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Entonces, pues Él también nos está dando gran promesa de que esperemos en Él, de que tampoco apresuremos tanto nuestros pasos, sino que esperemos en Él todas sus bendiciones, hermanos. Alabemos al Señor, pasamos al tiempo de alabanza y vamos a orar y para pasar a las alabanzas. Bendito Padre, te damos muchas gracias porque el día de hoy estamos reunidos, Señor, celebrándote a ti, celebrando también el término de un año, 2024, igualmente festejando a nuestro pastor, que es su cumpleaños, un nuevo año para él, Señor, con tus bendiciones y tus grandes promesas. Te damos muchas gracias y te alabamos, Padre. Pasamos a la alabanza, hermanos. Ahora sí que por última vez en el año, mis hermanos, vamos a cantar un himno navideño. Suenan dulces himnos, dice el himno que vamos a cantar. Así que levantemos nuestras voces navideñas a nuestro Dios. Hacia el que
medicamento precioso. Bueno es alabar a nuestro Dios. Ya alabamos con la cena navideña, celebrando su nacimiento, pero todos los días y todos los domingos que nosotros podemos reunirnos, y los miércoles y todos los días que podamos, tenemos que alabar a nuestro Dios con nuestra voz, con nuestra actitud, con nuestra forma de ser. Cantemos a nuestro Dios. Bueno es alabar. Pues seguimos gozosos, mis queridos hermanos, gozosos con esta serie que dicen, ya pasó Navidad y ya se acabó. Pues no, seguimos con la serie La más hermosa de las promesas cumplidas, y si bien se había hecho énfasis en los nombres que recibe nuestro Señor, hoy vamos a hacer énfasis en un pasaje hermoso, mis queridos hermanos. Pocos menciones hay de la infancia de Jesús en la Biblia, poquitas, muy poquitas. Este pasaje nos habla de ello, es Lucas 2 del 42 al 52. Yo recuerdo, mis hermanos, hay tantas herejías que a veces se meten ahí entre las cosas. Yo recuerdo haber visto una película en donde nuestro Señor era un pequeñito, un niño como de 4 o 5 años, y jugando ahí con sus amiguitos en Nazaret, uno de ellos se cayó y se raspó la rodilla bien feo, y el niño le tocaba la rodilla y quedaba sano, así. Pero son herejías porque a veces se ven esto como
como de una manera supersticiosa de ver las cosas, como una manera gnóstica. Era el niño milagroso que no sabía a lo mejor ni hablar bien, se le trababan algunas palabras, pero ya realizaba milagros. Y debemos de pensar que no, que Jesús se encarnó, que Jesús nació bebé, que Jesús necesitó que le cambiaran pañales, que Jesús necesitó ser alimentado, que necesitó ser sostenido para dar sus primeros pasos, que necesitó cuidados, que quizás alguna vez le dio fiebre, catarro, y que necesitó que lo cuidaran, porque Jesús, siendo Dios, se despoja de su gloria y se vuelve 100% hombre. Y de eso trata este pasaje. Es hermoso, mis hermanos. Si ya lo tienen, vamos a leerlo. Yo lo voy a leer hoy en la versión de la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra de Dios: cuando cumplió 12 años, fueron allá, según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta de él. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Y él respondió: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que decía, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba todas estas cosas en el corazón, y Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez gozaba más del favor de Dios y de la gente. Qué pasaje tan bonito. Vamos a desglosarlo, vamos a ver qué enseñanzas podemos tener en él. Entonces, nombre de la serie: la más hermosa de las promesas cumplidas, entrega 4, y el nombre del sermón: la búsqueda. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por este año que está terminando. Padre bendito, que nos has hablado abundantemente, nos has exhortado, nos has llamado a hacer y hacer diferentes de como éramos, Padre, para ser conforme a tu voluntad. Háblanos hoy, Padre, que sea tu voz la que se escuche y recibamos el año con mucho ánimo, con muchas ganas de servirte y con ese amor hacia ti, Padre bendito, que es infinitamente menor al amor que tú nos has dado. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, les voy a contar, les voy a leer, porque no se los voy a contar así de memoria, no me da. Un cuento, vamos a ver qué dice ese cuento y luego lo analizamos. Dice: cierto día, un granjero, conocedor de los secretos de la vida, caminaba por el valle, al pie de una imponente montaña. De repente se detuvo admirado, iba a tropezar con un huevo. Lo levantó con cautela, lo observó y se dijo: el huevo de un águila, aún caliente, y se apresuró a ponerlo a salvo. Las aves del corral lo recibieron con alegría y gritaban: algo nuevo, es mío, y se peleaban por empollarlo. Una mañana, al salir el sol, nació un lindo aguilucho, con todas sus facultades y características para realizarse, para ser feliz. Y con el tiempo creció, conforme a su naturaleza, se fue convirtiendo en una preciosa águila. Recibió atención y protección, aparentemente nada le faltaba. El águila se adaptó, pensaba, comía, se acurrucaba y dormía a la misma hora que todas sus compañeras. No conocía más allá de los huecos y puertas del corral, solo el corral.
A veces algo lo inquietaba, el lugar era chico, monótono, aburrido, y sentía una profunda soledad. Sus alas estaban sucias y entumecidas, y un día comenzó a no estar de acuerdo con el espíritu y la actitud de las aves de corral. Y comenzaron los problemas. Por el suelo se encontraban plumas sueltas, las aves estaban desplumándose, y el granjero desde hace tiempo las observaba. Llegó el momento en que decidió sacar al águila del corral. Con deseo de ayudarla, la tomó en sus manos y le dijo: tú eres un águila, naciste con características propias que dan valor a tu ser. Tú, águila, no permitas que te absorba el ambiente. A ti la naturaleza te ha concedido facultades que te permiten volar en las alturas, ser única, ver más allá del valle y afrontar con decisión y agresividad las adversidades de la vida. Sal de tu situación, remonta tu vuelo, has nacido para ser libre. El águila escuchaba en silencio y sorprendida. Miró y sonrió al granjero, bajó la cabeza, volvió al corral y buscó su comida. Esa noche despertó, era como si todo hubiera sido un sueño, y empezaron a surgir en ella fuertes inquietudes. ¿Quién soy? Bajó la cabeza, no es cierto, ¿cuál es mi realidad? Y otras cada vez más profundas. Así permaneció largo tiempo. Por vez primera se consideró distinta a las aves de corral. Reconoció que hasta ese momento había vivido en estado de esclavitud y sintió una tremenda fuerza en el pecho, en las alas y en la cabeza, y se dio valor para preguntarse: ¿cómo pude perder mi libertad? En ese momento apareció en su mente una cadena grande y pesada, como un grillete que la sujetaba al corral, y comenzó a entender la razón de su esclavitud al reconocer cómo había llegado a esas horas de pasividad, de adaptación, cómo había cambiado sus oportunidades, sus valores por la seguridad, cómo llegó al servilismo y a la actitud de dependencia, cómo eludió responderse a sí misma, afrontar la vida y comprometerse. Sintió dentro de sí más pesada su esclavitud que la libertad. Su rostro reflejaba desesperación y angustia, y se decía: ¿por qué esperar? Debo empezar a decidir y actuar por mí misma y dar valor a mi existencia. Conforme reflexionaba y comprendía su situación, sintió la necesidad de comprometerse a vivir. ¿Les gustó? Sí. Pues a mí no. Y ahí les voy a decir por qué. Oigan, como que hace falta mucho fe para creer en esto. ¿Dónde se encontró el huevo? En el valle. ¿Dónde anidan las águilas? En las alturas. A las alturas, ¿no? Si se hubiera caído el huevo, se hubiera roto. Pero no, lo encontró y todavía caliente, ¿verdad? Y luego se necesita más fe para pensar que las gallinas estaban peleando por a ver quién lo empollaba, ¿verdad? Y después se necesita más fe para pensar que el águila no iba a responder a sus instintos. Iba a salir volando aunque no se lo dijeran, ¿verdad? Se necesita más fe para pensar que el águila sonrió. Se necesita más fe para pensar que el águila escuchaba al granjero y le entendía. Y además que meditaba de esa manera tan detallada. Dice: pues es que es un cuento, ¿verdad? Sí, es un cuento. Pero así estamos metidos ahora en esto. No sé si se den cuenta la sutileza del humanismo, del tú puedes por ti mismo. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué la puse aquí? Van a decir: pues si no le gustó y la critican tanto, ¿por qué caramba la puso ahí? Pues para darnos una ilustración. El águila tenía un problema de identidad. Ese era el problema real que nos relata aquí. Un problema de identidad. ¿Y por qué tenía un problema de identidad? Porque no estaba comportándose conforme al diseño divino, así como lo había diseñado nuestro Señor. Entonces, pues vamos a buscar identidad. Vamos a ver que en este pasaje nuestro Señor estaba en esa búsqueda de la identidad precisamente.
Así que vamos a la primera enseñanza, vamos a buscar lo extraviado. ¿Alguien se ha perdido alguna vez? ¿O se le ha perdido alguna vez algún chamaco? Sí, también. Sí, que se siente bien feo. Yo me acuerdo que a mí se me perdió Yazaret como de 2 años en el Walmart de Acapulco. La chamaca se me soltó de la mano y se echó a correr y se escondió entre la ropa. Y de repente volteo y ya no está la niña. ¿Y dónde está la niña? ¿Y dónde está la niña? Y ya tenía yo ganas de correr para que cerraran, que nadie entrara y que nadie saliera y buscar a la chamaca, ¿no? Una angustia tremenda, ella estaba carcajeándose. Yo mismo me perdí alguna vez en el bosque de Chapultepec, tendría 8 años quizás, y había un festival musical en una parte de Chapultepec y había que rodear toda la base del castillo de Chapultepec, que es enorme, y pues yo salí por un lado y ya no supe regresar. Y se siente feo, es la angustia, y llorando me encontraron y alguien me llevó por allá. Sí, se ríe Carla, pero es la realidad. Sí, en este relato pues les digo, hay cosas inverosímiles. El águila, es difícil de creer esas cosas que nos dicen del águila. Se necesita fe para creerle esa fábula, pero está cargada de elementos positivos y de humanismo. Y hay quien dice, ay, se necesita mucha fe para creer en Dios. Sí, se necesita mucha fe para creer en Dios, pero se necesita más fe para no creer en Dios, ¿sí? Para no ver las cosas que Dios ha hecho por nosotros y no pensar en nuestro diseño divino. Sí, son varias de las cosas, ¿no? Tomaremos esta historia entonces como ilustración. El águila fue creada para ser águila por nuestro Padre Celestial, con todo lo que ello implica. Saber volar, no caminar solamente como las aves de corral, emitir un sonido especial que será que graznido del águila, sí, pero un sonido peculiar, ser cazadora, ese era el diseño del águila. ¿Para qué nos diseñó a los seres humanos Dios? ¿Cuál es nuestro diseño? ¿Cuál es nuestra identidad? Y Jesús, siendo 100% humano, nació así, como humano, con ese diseño que hizo el creador del ser humano, necesitado de atención, necesitado de comer, necesitado de aprender a hablar, necesitado de ser ilustrado en la palabra de Dios. Fíjense qué interesante. Si ustedes escuchan los devocionales del día de ayer y de hoy, nos hablan de eso. El de ayer nos habla de cómo los padres cumplieron con el rito de la circuncisión y lo llevaron al templo. Estaban cumpliendo con su religión, estaban cumpliendo con los ritos y era gente temerosa de Dios. Quizás eso fue una de las características por las que fueron escogidos por Dios. Nacer en una familia que, aunque hubiera limitaciones, tuvieran la riqueza de nutrirse de la palabra de Dios y de acercar al pequeño niño a la palabra de Dios y al conocimiento del Padre. Y luego pues llega a esta edad donde nos relata el pasaje, a la adolescencia. ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra adolescencia? Sí, falta bien. Adolecen, es decir, tienen dolencias. Y una de las grandes dolencias que tienen los adolescentes es la falta de identidad. Dicen, apenas estamos construyendo nuestra personalidad. Y el Padre había decidido que la encarnación se iba a llevar a cabo en esa familia humilde, pero creyente fiel, una familia de estudiosos de la palabra, de temerosos de Dios y dispuestos a cumplir con las tradiciones y costumbres. Buenos padres sustitutos que encaminarían a Jesús en el conocimiento del Todopoderoso. Fíjense qué interesante. Y a eso habían acudido a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Y decía la tradición que todos los hombres deberían de ir a la fiesta de la Pascua por lo menos una vez antes de cumplir los 13 años. Así que estaban ahí con Jesús de 12. ¿Y qué sucede a los 13 años para el pueblo judío?
se celebra el Bar Mitzvah. ¿Qué es el Bar Mitzvah? Es una celebración que no es tan antigua, no se hacía en la época del Señor, es más moderna, pero es una época en donde a los 13 años se considera que el hombre llega a la edad adulta. Una época en donde se considera que ya a partir de su ceremonia de Bar Mitzvah, o en aquel tiempo seguramente otro ritual, ya iba a ser un adulto que tenía que responder para cumplirle a Dios los 683 mandamientos, si oyeron bien, 683 mandamientos del Talmud. ¿Sí? Entonces ya era un hombre. A partir del siglo XIX también ya se celebra para las mujeres, fíjense, pero no se llama Bar Mitzvah, sino Bat Mitzvah. Mitzvah. ¿Sí? Y entonces, fíjense que eso es en las mujeres, y en la actualidad, entre la comunidad judía, se celebra entre hombres y entre mujeres. Y eso de las mujeres surgió en Nueva York, por cierto. Así que, ¿qué énfasis nos hace Lucas? Oiga, tiene 12, ya es adulto, ya tiene que cumplir. No tiene que cumplir, está cumpliendo porque es un niño maduro, es un niño que sabe su identidad. Y yo me imagino que era, pues desgraciadamente lo vemos ahora con la idolatría, pero eran peregrinaciones así, salían de diferentes puntos y todo el mundo dirigiéndose hacia Jerusalén. No había coche, no había internet, no había alumbrado público, no había nada de eso. ¿En qué iban? Al lomo de burro, al lomo de caballo, y avanzaban, fíjense, más o menos. Ahora sí que si estaba bueno el clima, hasta 45 kilómetros en un día. Es un montonal, pero 45 kilómetros. Así que iban caminando todos. Pero ¿cómo era la peregrinación? ¿Iban todos ahí revueltos? No. Iban hombres por un lado, mujeres por el otro, y la cantidad de chamacos ahí jugando. A veces iban con la mamá, a veces iban con el papá. Sí, así caminaban. Iban amigos, parientes, vecinos, gente de una misma comunidad, se iban en bola, la peregrinación hacia Jerusalén. Y qué interesante era porque llegaban a la fiesta de la Pascua, se quedaban ahí entre 2 y 7 días y después emprendían el viaje de regreso otra vez. Fíjense que el Salmo 122, 1 al 3 nos dice bien bonito esto: yo me alegraré con los que me dijeron, vamos a la casa del Señor. Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante tus portones. Jerusalén, ciudad fortificada, para que en ella todos se congreguen. Por eso se habla incluso de una nueva Jerusalén en el Apocalipsis, ¿verdad? Para que todos nos congreguemos. Así que no es de extrañar, fíjense en la circunstancia, ¿no? Ahí van por un lado mujeres, por un lado hombres, los niños ahí mezclados, a veces iban con la mamá, a veces iban con el papá, y emprenden el viaje de regreso, un día, 45 kilómetros, y de repente se pueden imaginar la escena, yo me la imagino, ¿no? María diciéndole, oye José, ¿viene Jesús contigo? No, ¿que no viene contigo? No, pues conmigo no, contigo tampoco. A ver, vamos a buscarlo, y a buscarlo entre los hombres. Oye, ¿no han visto a Jesús? ¿No han visto a Jesús? No. Que entre las mujeres han visto a Jesús. No. La angustia, Dios mío. Yo perdía, ya sale 2 minutos y estaba con una angustia bárbara. Así que puedo imaginar la angustia de José y de María. ¿Dónde está Jesús? No, pues vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, un día de camino. Y ahí vienen de regreso. Pero no se siguieron hasta Jerusalén. No. Iban preguntando a las otras caravanas, ¿no han visto a Jesús? ¿No han visto a Jesús? Llegaban a una población y preguntaban a ver si allí estaba. Y nada que aparecía. Así que un día de ida, otro día de regreso, haciendo pausas, no pudiendo viajar de noche por lo peligroso de los caminos. Así imagínense. Nosotros en la familia luego tenemos un chiste local, ¿no? De que alguien, si es consentida, dice, sí, pues es que es tu nene, ¿no? A ese no le dices nada porque es tu nene.
o es tu nena, ¿verdad? Pero sí, así decimos en la familia, es un chiste local para decir que uno está más consentido que el otro. Pero Jesús era el nene de ellos. No había otro todavía, aparentemente, ¿verdad? Sí, porque no lo mencionan. Porque no lo mencionan. Pero sí, era el nene de ellos. Es más, yo me imagino que les vino a la mente a María que la encarnación había sido por obra divina, que era el Espíritu Santo quien había generado la encarnación, y a José que se lo habían encargado, y decir, ¿qué cuentas le vamos a dar al Señor? Dios mío, ¿qué cuentas les vamos a dar? Así que con esa angustia me los imagino regresando, ¿no? No es de extrañar que incluso haya habido reproches entre ellos. ¿Sí se imaginan? A José diciendo, oye, pues ¿por qué no lo cuidas? Pues por lo mismo que tú no lo cuidaste. Pues es que yo pensé que venía contigo. Pues es que yo pensé que venía contigo. El reproche, el sentimiento de culpa, el miedo. Así que así en esas condiciones regresaron. Había una población que se llamaba Beerot, a 17 kilómetros de Jerusalén, y ahí pernoctaba la gente. Así que me los imagino llegando a Beerot de noche y preguntando en los mesones, en las casas, ¿alguien vio a Jesús? No, pues quédate aquí hasta mañana que amanezca para continuar el camino. Ya pintamos ese panorama, estaba bien feo, ¿verdad? Pobrecillos. Oigan, pero a veces he escuchado a predicadores, no de Orel ni de la red, sí, claro, que dicen, se perdió Jesús. Chihuahua, vamos a preguntarnos aquí, oigan, ¿quién se perdió? Ellos se perdieron, efectivamente. Jesús no se movió. Jesús estaba en Jerusalén. Jesús se fue al templo. Seguramente ahí pernoctó. Seguramente ahí comió. Seguramente ahí se nutrió de la palabra. Jesús no estaba angustiado. No, como si nada. ¿Quién se perdió? José y María. ¿Quién se angustió? José y María. ¿Quiénes lo buscaron? José y María. ¿Quiénes rectificaron el camino? José y María. ¿Quiénes preguntaron entre parientes y conocidos? José y María. Así que, mis queridos hermanos, la búsqueda efectiva para nosotros es buscar a Jesús. ¿Quiénes están perdidos? Nosotros. ¿Quiénes vivimos en angustia y en tribulación? Nosotros. ¿Quiénes no sabemos y a veces nos preguntamos qué hacer? Nosotros. Regresemos a Jesús. Busquemos a Jesús. Ahí está la respuesta. Esto es algo que nos debe demostrar. ¿Qué es eso? Vivimos en angustia, busquemos a Jesús. Vivimos en tribulación, busquemos a Jesús. Nos sentimos perdidos, busquemos a Jesús. Estamos en un camino incorrecto, rectifiquemos el camino para buscar a Jesús. Preguntemos cómo llegar a Jesús, porque la única búsqueda efectiva es a Jesús. ¿Sí? Sin Jesús, mis queridos hermanos, todos estamos perdidos. Como José y María, sin Jesús estamos perdidos. Así que busquemos a Jesús. Nos vamos a la segunda enseñanza, la búsqueda de la identidad. ¿Dónde lo encuentran? No lo encuentran jugando, no lo encuentran perdido. Él no fue a buscar, dijo, híjole, ya no los veo, voy a ir a buscar a un guardia para que me resguarden. Voy a ir a buscar a ver si me encuentro un pariente para quedar con él. No, lo encuentran sentado, aprendiendo de los maestros de la ley. Y es interesante esta circunstancia. No es el Jesús que ve los gnósticos que ni siquiera hace huellas al pisar en la arena, o al que hay que acercarse con superstición. No, es el Jesús adolescente anhelando aprender. Él no va a enseñarles a los maestros de la ley, Él va a aprender de los maestros de la ley.
Él dice, oigan, que está bien lejos Nazaret de Jerusalén, caminando. ¿Cuántas veces habrá ido? ¿Quién sabe antes de esta? Pero dijo, hoy que estoy aquí, voy a aprovechar para aprender de la palabra de Dios. Así que Jesús está mostrándonos esa búsqueda de su identidad. ¿Cómo era el método de enseñanza? Y es bueno, y hay que hasta retomarlo. ¿Cómo aprendían de la palabra de Dios? Era a base de preguntas de los alumnos y respuestas de los rabinos, y viceversa. Así que todavía es el mejor método de enseñanza porque se requiere participación y actitud activa del alumno. No es pasivo estar escuchando a todo, no, es preguntar. Oiga, y a veces dicen hay cada pregunta que uno le hace, ¿verdad? Pero no eran esas las preguntas que estaba haciendo Jesús. Jesús estaba haciendo preguntas pertinentes. Jesús estaba haciendo preguntas que dejaba asombrados a los maestros y a quienes le escuchaban. ¿De dónde tanta sabiduría de este niño? ¿De dónde? Porque este Jesús de 12 años asombra a la gente porque sus preguntas son buenas y sus respuestas también. ¿Y de dónde sacó ese conocimiento? De esa familia. ¿Se dan cuenta la importancia de la familia? De esa familia temerosa de Dios, de esa familia que le hablaba de Dios, de esa familia que le acercaba a la palabra de Dios. Por eso es importante esta circunstancia de la familia. ¿De dónde sacó ese conocimiento? De lo que le enseñaron José y María. Y bueno, asombra a ellos. Y hay otra herejía que escuché por ahí que discutimos el martes en la red de pastores, porque había un comentarista, Bob Woodley, que decía, porque ya sabía él en ese momento, y todavía le agrega la palabra obviamente, que él era el Hijo de Dios. Entonces parece que se acerca a eso que les platico de la película, ¿no? Al Jesús de la superstición que él siempre supo, y que desde siempre supo que era el Hijo de Dios y que podía hacer milagros de curar la rodilla raspada de su compañerito de juego desde los 5 años. Y esto no es así, porque él era totalmente un hombre, era 100% hombre, y un adolescente adoleciendo de todas las dolencias propias de las personas de su edad. Él estaba allí para aprender. ¿Y qué nos dicen de los adolescentes? Y a veces, pues denotan adolescentes, ¿verdad? Conozco cuarentones que todavía no encuentran su identidad, o cincuentones que todavía juegan, me acuerdo mucho de una canción de Franco De Vita que se llama Luis, no sé si la conozcan. Sí, él es una persona que se quedó en una identidad que no era la suya, ¿no? Y yo me acuerdo, por ejemplo, en donde vivíamos en Ciudad de México, de una persona que se vestía igualito que como se vestían en los años 70, sus pantalones así, acampanados, el tipo de corte, y así sigue, o sea, 50 años después sigue igualito. Yo lo veo y me lo encuentro, es bien delgadito él, bien delgadito que es, y la verdad es que se le quedan muy bien los pantalones, pero el corte de pantalón es igualito al que usaban en Starsky Hodge hace 50 años. ¿Sí me explico? Se quedó en esa identidad, no sé a qué se dedique ni en qué trabajo ni nada del Señor, pero se queda en esa identidad, se quedó en esa búsqueda de la identidad y a lo mejor se quedó atrapado ahí. Y pues sí, se queda uno atrapado en una identidad que hace perder la esencia del diseño divino. ¿Para qué fuimos diseñados los seres humanos, no? Jesús está buscando su identidad, busca saber su origen y busca saber la misión de su vida, de dónde viene y a dónde va, a qué vine. En la vida eso es lo que nos buscamos. Es Jesús en plena pubertad con el anhelo de aprender más y haciendo lo necesario para ello. Él no está enseñando a los maestros de la ley, pregunta y aprende. Su personalidad se está desarrollando y se va a consolidar y se va a desplegar a plenitud en su ministerio terrenal.
Muy pronto a esta fecha, no hombre, 18 años después, 18 años después, va a cumplir la misión que junto con el Padre Celestial decidió, la encarnación, dar vida por nosotros para nuestra salvación y para perdón de los pecados. Me encanta, hay otro comentarista, Barclay, que le llama a este pasaje la aurora de la conciencia. Me gusta la alegoría que hace. ¿Qué es la aurora? Ahí cuando está saliendo el solecito, ¿verdad? Ya terminó de salir, ya está desplegando su luz, ya no se ve la oscuridad de la noche, apenas está asomándose. Así parece que es este pasaje, se está asomando apenas la conciencia de Jesús. Asombra por su madurez para su edad y su inteligencia, sí, pero apenas está delineando su luz de lo que brillaría a plenitud con su personalidad ya como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre. Lucas nos declara este episodio para explicarnos el desarrollo humano e intelectual de Jesús, que fue paulatino, como el nuestro, pues, gradual, un desarrollo normal y humano. Es decir, paso a paso, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Me encanta eso. Estaba desarrollando su humanidad, esa humanidad que le iba a representar a plenitud en la cruz del Calvario como Salvador del mundo, cargando nuestros pecados. Leía yo y me quedé todavía ayer que estaba yo terminando de leer, me quedé con algo así, la herejía del adopcionismo. Todavía en la mañana me paré a leer un poquito. ¿Qué era la herejía del adopcionismo? La familia terrenal, José y María, le habían adoptado como su hijo plenito. Pero esa no es la herejía del adopcionismo. La herejía del adopcionismo es algunos teólogos del siglo III que decían que Jesús era hombre al 100% y que había sido adoptado por Dios como hijo suyo cuando el bautizo, y que había perdido esa circunstancia en su muerte. Y que esto lo desarrolló todavía en el siglo IV Aronis y todavía otros teólogos en el siglo VIII de nuestra era. Y actualmente tenemos esa herejía del adopcionismo, que no es propia de Aronis, del arrianismo, sino es de esos teólogos previos, y que ahora se manifiesta en aquellos grupos que no aceptan la divinidad de Cristo. O sea, seguimos presentes con eso, ¿no? Pero sí, Él era el Hijo de Dios, 100% Dios, pero 100% hombre, despojado de su gloria voluntariamente. Y eso es lo más maravilloso de la historia, que voluntariamente dijo: no puedo llegar en plenitud de mi gloria, me voy a hacer como ellos, voy a sufrir como ellos, voy a sentir como ellos, porque voy a cargar con los pecados de ellos. Entonces es la maravilla. Este es realmente el único indicio de la adolescencia y la infancia de Jesús en la Escritura. Así que vemos a José y a María con ese sentimiento que les platicaba, ¿no? Sentimiento de culpa, sentimiento de angustia, y cuando lo encuentran, pues de alivio, ¿no? Pero a veces, ¿qué hace uno cuando encuentra al chamaco que se perdió, que se escondió por ahí? Uy, chamaco, ¿por qué te me andas escondiendo? ¿Verdad? La angustia, el sentimiento de culpa y el alivio lo llevan a reprender a Jesús. Porque ¿qué le dice María? Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Se parecen mucho a nosotros, ¿verdad? Sí. Mucho a nosotros. Ellos han asumido a plenitud el rol que les asignó el Padre Celestial. Pero en esa aurora de conciencia se delinea una identidad. Jesús ya no se refiere a ellos, se refiere a mi Padre, ya el Padre Celestial. Por eso me encantó el Abba Padre hoy, ¿verdad? El Abba Padre, de eso se trata, de decir mi Padre era una herejía para ellos, pero Jesús se los dice y ellos saben que Jesús tiene razón. Dice Lucas que no entendieron en ese momento, pero que todo esto quedó guardado en el corazón de María. Y ya me imagino a Lucas, porque ¿cómo empieza el Evangelio de Lucas? Oh, Teófilo, excelentísimo.
que yo investigué a detalle. Así que me imagino a Lucas yendo a esas zonas de Jerusalén, de Belén, quizás de Nazaret, de Galilea, para entrevistarse ¿con quién? Con María, o con algunas personas que conocían muy de cerca a María, si es que ella ya había muerto, ¿sí? Para que les narrara cosas tan íntimas como esto. ¿Qué le dijiste cuando lo encontraste? Pues lo regañé, le dije que por qué nos angustiaba. ¿Y entendiste cuando él te dijo algo de mi padre? No, pues en ese momento no entendí, pero lo guardé en mi corazón. Ah, miren qué interesante, porque es un testimonio de primera mano, ¿sí? Pero hay una pregunta bien importante que me hizo recordar aquel pasaje cuando los primeros discípulos, ¿se acuerdan que lo iban siguiendo y se volteó Jesús y dijo: ¿qué buscáis? Y me imagino así todos sorprendidos, que lo único que se les ocurrió fue decir: ¿dónde moras? ¿Sí? Aquí hace una pregunta similar Jesús y le dice a María y a José algo que es pertinente para nosotros mismos. ¿Por qué me buscan? ¿Por qué me buscan? ¿Qué contestaríamos si hoy, haciendo un alto en el camino, nos preguntara Jesús: ¿por qué me buscas? ¿Qué le contestaríamos si le preguntara al hermano Félix: Jesús, ¿por qué me buscas? ¿Qué le contestarían? ¿Por qué me buscas? Yo les invito a que esta pregunta, la respondan por escrito. Le respondan no a mí, porque no es tarea, que no la voy a traer y voy a calificar hasta la ortografía y la letra. No. Que le respondan a Jesús. Hoy, en este diciembre del 2024, en los albores y el inicio del 2025, ¿por qué me buscan? Y contestarle al Señor: te busco por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Ok? Hacemos la tarea, ¿sí les parece? ¿Por qué me buscan? ¿Por qué lo buscaba José y María? Porque estaban perdidos sin Él. ¿Por qué lo buscan? Porque había angustia en su corazón. ¿Por qué lo buscan? Porque había culpabilidad en su corazón. ¿Por qué lo buscan? Porque es nuestro Señor y era su niño en ese momento. Por eso lo buscaban, ¿sí? Y después les hace otra pregunta que es retórica, porque no esperaban respuesta. No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi Padre. Por supuesto que sabían que iba a estar ocupado en los asuntos de su Padre. Habían vivido la encarnación como nos la narra Lucas mismo a detalle. Pero me imagino el impacto en ellos de decir: está cobrando conciencia de quién es, está creciendo, el niño está madurando, el niño está teniendo una idea real de cuál es su misión en la vida. El niño está tomando conciencia de que va a ser un adulto que va a vivir conforme a la ley y que esa personalidad se irá fortaleciendo y está teniendo un conocimiento ya de su origen y de su misión. ¿La sabía a plenitud? No, era un adolescente, por Dios, que estaba buscando su identidad, pero estaba ya creciendo y madurando. Su obediencia y su sujeción también viene narrado posteriormente. No es un joven rebelde, no es el que se confronta con los padres, no es el que no se encuentra a sí mismo, no es el que se manifiesta contra el sistema y el mundo. No es eso, porque podemos imaginar las respuestas de los jóvenes, muy jóvenes de hoy, de los nacidos del 2000 para acá, ¿sí? Al padre que le reprende: pues, ¿tú qué te metes? Yo soy libre, déjame ser, ¿a qué me buscas? Yo no te pedí nacer,
Uy, un chorro de cosas, ¿verdad? Pero no, Jesús es obediente y nos muestra sujeción. Y entonces vemos que cuál es la búsqueda que de verdad vale la pena. ¿Cuál es la búsqueda que de verdad vale la pena? Es buscar a Jesús. El Señor es el camino, la verdad y la vida. Es la búsqueda que vale la pena. Una y otra vez, diario, cotidianamente, debemos buscar su misericordia. Ni aun José y María pudieron entender a cabalidad lo que Jesús les decía, pero María hacía recuento de las cosas y es posible que ella se lo narrara a Lucas. Por eso Lucas 2, 50 y 52 nos dice: ellos no entendieron lo que decía, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. ¿Qué quiere decir vivir sujeto a ellos? Obediencia, respeto, dejarse guiar. Jesús estaba siendo discipulado por ellos. Y un discipulado es alguien que se deja moldear, que se deja transformar. Y nos dice, y su madre conservaba todas estas cosas en el corazón, y Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, es decir, en conocimiento pleno, en gracia y también en su crecimiento físico. Y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. Era un muchacho maravilloso, era un muchacho gentil, obediente, afectuoso, con más conocimiento que el que se esperaría para un chico de 12 años, que pasaría esos 18 años creciendo hasta la edad adulta, que asumiría el rol del carpintero de Nazaret ante la ausencia de José, hasta que creciera y madurara y iniciara su ministerio terrenal, porque él sabía su misión. ¿En qué momento cobró conciencia plena de eso? No lo sabemos. Quizás en esos 40 días en el desierto, postrado en oración permanente con el Padre, no sabemos, pero en qué momento tomó conciencia plena, no lo sabemos. Jesús estaba alcanzando la humanidad ideal. ¿Cuál sería la humanidad ideal? Tener gracia ante Dios y ante los hombres. Y bueno, solo Jesús la puede alcanzar a plenitud, ¿verdad? Porque nosotros somos injustos y pecadores, y Él fue justo y sin pecado. Pero buscarle, conocerle y amarle es la búsqueda que en verdad vale la pena para esta vida. ¿Y qué creen? No solamente para esta vida, sino trascendencia para la vida eterna. Así que el desafío es bien sencillo, mis queridos hermanos. Les desafío a buscarle con el ansia con que lo estaba buscando José y María, con la angustia de saberse lejos de él y regresar a él. El desafío es buscarle. Estamos terminando este año. El desafío del año que viene es buscarle a plenitud y gozarnos en Cristo a plenitud. Ese es el desafío. Termino regresando al cuento del águila. El águila cobró conciencia de quién era. Esto ya no se lo copié, ya no lo copié, ya no es del autor, es cosecha mía. Dice, el águila cobró conciencia de quién era su creador y de cuál era el diseño divino para su vida, y se apegó a él. En eso consiste la felicidad, mis hermanos. ¿Para qué nos diseñó Dios? Para conocerle, para adorarle, para amarle, para proclamarlo. En eso está el secreto de la felicidad, en apegarnos al diseño divino para nuestra vida. El águila se apegó a ese diseño y voló para cumplir la misión por la cual Dios la había creado. Supo que no había nada mejor que apegarse al diseño divino. Nada mejor y más grande anhelo que cumplir para lo que Dios nos diseñó, mis queridos hermanos. Así que, ¿cuál es la respuesta? Nosotros fuimos creados para algo. Nosotros fuimos creados para buscarle. Así que, ese es el desafío.
Les desafío a buscarle con anhelo, con pasión, con gusto, con gozo, con necesidad, en angustia, en tribulación, pero también en agradecimiento, cuando así sean las cosas. Busquémosle, mi querido hermano, busquémosle con el corazón en la mano, sabiendo que tenemos un Dios fiel que nos va a responder conforme a su voluntad. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Señor mi Dios, gracias te doy. Mensaje precioso que nos deja tu palabra, Señor, un desafío grande, porque solo se busca con pasión lo que necesitamos con pasión, lo que amamos con pasión. Te pedimos, Padre bendito, que pongas en nuestro corazón el querer como el hacer, y te damos gracias por este año que está concluyendo, el último domingo que nos reunimos aquí en este 2024, y te pido, Padre, que seas con nosotros, que en este 2025 podamos apegarnos a tu diseño en lo individual y también como iglesia, como comunidad de fe, como congregación, que seamos el tipo de iglesia que está en el corazón de Cristo. Y te damos gracias por tanto amor, tanta misericordia, tanta enseñanza, tanta exhortación, y también, Padre bendito, por tanta paciencia que tienes con nosotros, Padre. Porque somos pecadores, porque fallamos, y porque si no fuera por tu misericordia estaríamos ya consumidos en llamas, Padre bendito. Pero tú nos acoges y nos prometes aguas tranquilas y pasto abundante como ovejas tuyas. Te damos gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pongamos de pie, digamos nuestro texto lema y después nos despidamos con una alabanza. Hasta que todos lleguemos